amigos y amigas, bienvenidos a su canal Cocina con Pablo. Muchísimas gracias por visitarme, por las suscripciones, por los comentarios, por haber compartido el canal. Muchísimas gracias por todo. Bien, hoy día vamos a aprender a hacer un hojaldre francés, también se llama hojaldre clásico. Y con este hojaldre vamos a hacer dos preparaciones, una dulce y una salada, para que tengamos una idea de lo versátil que es esta preparación. Sin mayor preámbulo, vamos a por nuestro hojaldre francés. Ingredientes para nuestro amasijo: 400 gramos de harina, 10 gramos de sal, una cucharada de limón y 225 centímetros cúbicos de agua fría. Para nuestro empaste necesitaremos 200 gramos de mantequilla fría y 50 gramos de harina, bolsitas plásticas. Con un par es suficiente. Vamos a comenzar formando nuestro amasijo. Para eso colocamos la sal dentro de la harina. Vamos a mezclar bien. Pueden trabajar en la mesada colocando la harina, haciendo una corona y vertiendo los líquidos al medio, ¿ya? Para mí es mucho más cómodo trabajar dentro de un recipiente, porque no estoy haciendo una cantidad excesiva. A continuación voy a colocar todo el agua. Recuerden que el agua debe estar fría, ya mejor si la tienen un rato antes en el refrigerador. Y vamos a colocar el limón, el zumo de limón. Muchas recetas no contienen zumo de limón. Bueno, el zumo de limón no tiene nada que ver con el sabor, es más bien por un tema de estructura. Esta masa va a tender a ser muy dura de por sí, entonces el limón lo que hace es debilitar la cadena de gluten de la harina. Entonces hace que la masa sea más manejable, más fácil de estirar. Es simplemente por eso. Puede ser también vinagre, es decir, la idea es que sea un medio ácido. Bueno, no necesitamos amasar mucho ya esta masa. No queremos que desarrolle tanto gluten. Recordemos, el hojaldre se divide en dos partes. Esto que es el amasijo, y lo que vamos a trabajar enseguidita, que sería la parte de la materia grasa, que se llama empaste. Cuando unimos el amasijo con el empaste, el producto resultante se llama pastón. En algunos textos, algunos autores, algunos chefs, patissiers más que todo, le llaman también bastón, ¿ya? O sea que bastón o pastón es lo mismo, es la unión del amasijo con el empaste. Muy bien, no queremos amasarla más. Como ven, tiene una textura rugosa, no es lisa, pero podemos ver que todos los ingredientes están integrados, ¿ya? Así la debemos dejar. La vamos a dejar reposar en el refrigerador por unos 15 a 20 minutitos, ¿ya? Mientras hacemos nuestro empaste. Ahora, no la vamos a dejar en forma de bollo. Lo que queremos es que la masa se enfríe en el menor tiempo posible. Entonces vamos a aplanarlo un poquitito, ya, de esta manera, así, a menor volumen. Entonces va a enfriar mucho más rápido. Si lo hacemos una bola, es mucho volumen para que el frío ingrese en toda la masa. Entonces no la vamos a poder estirar mucho más porque obviamente no está reposada, pero ahí.
Entonces vamos a agarrar una de nuestras bolsitas. Esto se va al refrigerador, ¿ya? Y hemos dejado nuestro amasijo en el refrigerador. Ahora vamos a trabajar el empaste. El empaste es la unión de la materia grasa con la harina. ¿Por qué? A ver, vamos a aclarar una cosa aquí antes de empezar a trabajar. Muchas recetas llevan solamente materia grasa. En efecto es posible, porque hay mantequillas en otros países que tienen un bajo contenido de agua en su producción, ¿ya? La mantequilla que yo estoy usando, la mantequilla boliviana, tiene un buen porcentaje de agua. Entonces, por eso se le pone harina, para contrarrestar ese exceso de humedad, si ustedes quieren, que tiene esta materia grasa, ¿ya? Entonces, pero si ustedes ven en algún texto que no tiene, que no lleva harina, esta harina es lo mismo. Bueno, es porque la mantequilla es de muy buena calidad. Para el empaste simplemente vamos a hacer como dice, casi es como una pasta, ¿ya? Vamos a integrar la mantequilla con la harina. Para mí es mucho mejor trabajar con la mantequilla fría, bueno, porque al empezar a trabajar ahorita en el empaste, si la mantequilla estuviera a temperatura ambiente, se fundiría muy rápido, entonces sería mucho más complicada la manipulación, bueno. Este es nuestro empaste. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este es el papel donde venía la mantequilla. Ya. Me lo voy a poner acá. Y todo esto lo voy a meter dentro de una bolsa plástica. Entonces, ahora esto vamos a llevar a enfriar también al refrigerador por unos 15 minutos. Bien amigos, este es nuestro amasijo. Ya está bastante frío. Entonces vamos a esparcir algo de harina en nuestra mesada. Un poquito de harina por encima. Empezamos a estirar. Vamos a estirarlo al doble del tamaño de nuestro empaste. Aquí está nuestro empaste, bastante frío. Muy bien, colocamos nuestro empaste y ahora vamos a cerrarlo. Este cierre no debe ser no debe estar muy encima del otro. Ya es una pequeña cantidad nada más que tiene que estar. Entonces vamos a trabajar siempre con harinita. Ya no debemos dejar que la masa se nos pegue. Una vez que tenemos cerrado nuestro empaste, vamos a estirarlo. Ya. Del medio hacia adelante, del medio hacia atrás, siempre. Aquí vamos a aprender acerca de los dobleces, ¿ya? El hojaldre tiene principalmente el doblez simple y el doblez doble. ¿Cuál es el simple? Dividimos la masa en 3 partes
y ese es el doblez simple. Y también puede ser un doblez doble, a la mitad y la mitad de la mitad. Entonces, ahí, ahí y ahí. Ese es un doblez doble. El hojaldre francés lleva 3 dobleces simples, ¿ya? Pero para que podamos aprender y podamos ver, este hojaldre lo vamos a hacer con 2 dobleces simples y 2 dobleces dobles, ya intercalados. Un simple, un doble, un simple y un doble. Entonces el primero es un doble simple. Este es un doblez simple, ¿ya? En lugares donde se producen mucho hojaldre, hay muchas masas, entonces el panadero no va a llegar a saber en qué doblez está cada masa. Por lo tanto, lo que normalmente se hace es, se pone un dedito así y se la deja así, enfriar. Esto significa que esta masa tiene el primer doblez hecho. Pongo mi hojaldre. Sí, bien prolijito. Y esto lo llevo al refrigerador, por lo menos una de media hora a 40 minutos. Terminamos de hacer los dobleces y giramos 90 grados y así es como tenemos que estirar el hojaldre. Como está muy alto, para lograr que se enfríe un poquito más rápido, voy a bajar un poquito el volumen. Bien amigos, ya hemos terminado la sesión de dobleces, hemos hecho 4 dobleces en total, 2 dobles, 2 simples. Les repito, el hojaldre francés originalmente lleva 3 dobleces simples, ¿ya? Ahora, pero para aprender, para que ustedes puedan ver el procedimiento, hemos hecho 4 dobleces, 2 simples, 2 dobles, intercalando cada uno. Ahora esta masita va a reposar 8 horas por lo menos. Entonces ya mañana la estiramos, la cortamos y hacemos nuestras preparaciones secundarias, digamos, para nuestros productos finales. Nos vemos mañana. Saludos especiales. Ruperto Cardosa, Valentina Cardosa, Suecia, Nelson Vallejos, María Elena, Venezuela,